Así que los que puedan prender sus cámaras se los agradecería. ¿Cómo? Perdón, que no escuché. Si quiere iniciamos ya, le voy a presentar a continuación. Sí, cuando quieras. Bien. A ver, pues bueno, tenemos a Héctor Juliano, que es licenciado en Administración, orientado profesionalmente a Organización, Sistemas y Planificación Económico-Financiera en la actividad privada. Es especializado en temas de geopolítica, finanzas públicas y economía. Durante 15 años se desempeñó como asesor en el Congreso de la Nación. Desde la década del 80 ha venido estudiando particularmente la cuestión de la deuda pública. Sobre este y otros temas ha escrito numerosas notas periodísticas, confeccionando trabajos especiales, dando conferencias, cursillos y grabado reportajes radiales y televisivos. Es autor del libro Problemática de la Deuda Pública Argentina en 12 tomos. Y pues bueno, hoy nos va a impartir una charla sobre la usura y las condenas de la Iglesia sobre la usura y la usura en el mundo moderno, ¿no? Así que pues sin nada más que agregar, eh, Héctor, le dejo la palabra. Bueno, muchas gracias. En principio, buen día a todos. No sé el desfasaje horario que exista. Acá en Buenos Aires son las 13 horas, ¿no? Pero entiendo que por desfasaje para ustedes es más cómodo, están más temprano. Te agradezco la invitación, Andrés, espero corresponder a la misma. Y efectivamente, la idea mía es, dentro de este tríptico de tres charlas, tocar tres puntos específicos que tocan a la doctrina social católica en relación a problemas de vigencia actual. El de hoy yo lo he titulado Presencia de la usura en el mundo moderno. ¿Por qué señalo esto como una observación preliminar? Hoy en día, fíjense ustedes una característica. Nadie habla de la palabra usura. Nunca la escuchamos oír, nunca la escuchamos, sí, mencionar, salvo en algún caso delictivo que se impute usura, porque desde el punto de vista legal, por lo menos la ley argentina, determina que se considera usura aquello que el juez interviniente determine que es usura, por lo cual no existe una definición propiamente objetiva de la usura. Todo el mundo entiende que la usura es el interés excesivo, pero interés excesivo, si no existe un método de cuantificación, no, se transforma en algo muy relativo. Así que quería primero detenerme en esta cuestión, en el concepto y la terminología de la usura, que para mí es importantísimo. Un viejo proverbio, no sé si data de la Edad Media, ustedes lo deben haber escuchado alguna vez, dice que el éxito más grande del demonio es habernos hecho creer que no existe. Esto es un refrán, un proverbio muy sabio, porque en el mundo que vivimos, vivimos rodeados de este tipo de engaños, ¿no? De este tipo de ocultamientos. Todo lo verdaderamente importante es secreto. Y la presencia de la usura es también uno de esos aspectos. La palabra que corresponde y que yo uso deliberadamente es usura y no interés. Sin embargo, ha sido reemplazada por razones piadosas, digamos así, porque la palabra usura tiene una fundada mala fama. En consecuencia, se trata de soslayar la palabra, de no hablar de usura, sino hablar de interés, que es una forma de camuflar, de enmascarar el tema. ¿Por qué digo eso? Desde la época del derecho romano, se utiliza la palabra usura, que proviene del latín usus, que a su vez implica la remuneración, la ganancia que percibe el acreedor por el alquiler del capital prestado. En esencia, en concepto, ¿no? Yo no soy abogado, tampoco pretendo ahora entrar en una
en una disquisición jurídica, pero el concepto de usura está claro, es el uso del capital prestado, es el alquiler del capital. Se puede haber otros tipos de préstamos, préstamos en especie, puede haber distintas combinaciones, pero la esencia es que la usura está asociada al préstamo de dinero y consecuentemente la usura es la renta que percibe el acreedor del deudor. Ahora, la palabra interés es también una palabra que proviene del latín interesse con doble S, que a su vez proviene de una combinación intersum S, intersum guión S con doble S, que quiere decir etimológicamente lo que está entre. ¿Qué quiere decir eso? Lo que está entre el valor prestado y el valor devuelto. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir esto en definitiva, en la definición de Giuliano? Que el interés es la forma de cálculo de la usura, pero no es la usura en sí mismo. El concepto es la usura, es decir, la ganancia que se percibe por el capital prestado. Ahora, el interés es la tasa o porcentaje de cálculo de esa usura. ¿Me explico? Es decir, yo te presto a interés $1.000. ¿m? $1.000. Estoy practicando, pero te presto con usura. Es decir, te presta contra una remuneración. Ahora, ¿a qué tasa te presto? Ah, bueno, a una tasa de interés del 5% anual, del 10% anual, etcétera. Pero entonces, la tasa de interés, esto es un tema que me parece muy importante. La tasa de interés no es la usura, sino es la tasa de la usura, que no es lo mismo. Esto me parece importante destacarlo porque, como ven, no es solamente una cuestión semántica, una curiosidad, es un concepto, es un concepto. Y como en la usura existe un problema de fondo, que es un problema de legitimidad del préstamo, no por el préstamo en sí mismo, sino por las condiciones del préstamo. ¿Por qué? Porque esto ya lo advertía San Alfonso María de Ligorio. San Alfonso vivió en el siglo XVIII, cerca de Salerno, ¿no? En un lugar, no sé si él vivió allí todo el tiempo, Sant'Agata de Goti, ¿no? Donde ahora, hasta hace pocos años, funcionaba el Instituto de Lucha contra la Usura que dirigía el padre italiano, el padre Rastrelli, ya muy anciano, falleció hace unos pocos años, ¿no? Porque en realidad en Italia y en Europa en general, el concepto de usura no se refiere solamente al abuso del interés, se refiere al abuso de todo precio. Por ejemplo, cuando aumentan los precios, en Italia se habla de usura. De usura. Nosotros lo llamamos también piadosamente inflación. No, es usura de precio. Es un abuso en la formación de precios. No los quiero marear mucho. Díganme ustedes si digamos, es atinado, si quieren que lo desarrolle más o menos, pero básicamente la observación inicial era esta: el concepto de usura como prevalente y el de tasa de interés como mecanismo de cálculo de la usura. Yo le doy una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque en la usura, y esto lo explicaba San Alfonso, se dan determinadas características perversas, que en particular la Iglesia Católica las ha condenado desde el origen. Esto viene de la enseñanza evangélica, ¿no? Lucas y otros párrafos del Evangelio que lo denotan claramente, ¿no? El principio evangélico de prestar
sin pedir nada a cambio, que fue el que se tomó rigurosamente desde la patrística hasta toda la historia de la Iglesia, que el concepto de usura, el concepto de préstamo, estaba asociado a una economía de caridad, a una economía de ayuda, no a una economía de negocio, donde yo te presto a cambio de que vos me pagues un interés, una tasa de usura con respecto a esto. Eso así fue entendido siempre, desde la patrística hasta, en realidad, hasta nuestros días, con una gran diferencia que ahora voy a desarrollarlo, pero fundamentalmente lo que señalaba San Alfonso era que se daban condiciones de inequidad en la usura. ¿Por qué? Porque la capacidad de negociación no es la misma entre el acreedor y el deudor, porque por definición quien requiere un préstamo está en estado de necesidad, mientras que quien lo presta está negociando con esa persona. Por lo cual existe una asimetría en la capacidad de negociación. ¿Me explico? Es decir, San Alfonso decía, dice, no, no existe un sinalagma contractual, el sinalagma, la contraprestación de un contrato. La contraprestación de un contrato tiene que ser equitativa, pero cuando una de las partes tiene mayor capacidad de negociación que la otra, uno actúa en forma justamente activa y el otro en forma pasiva, ¿no? Y eso se traslada hasta nuestros días donde existen condiciones de préstamo. Si le gusta bien y si no, se queda sin préstamo, para decirlo así. Desde ya, el tema se ha ido complicando muchísimo a lo largo de la historia, vamos a llegar a ese punto, pero lo fundamental, para no extenderme más de la cuenta, era dejar sentado este concepto, realmente tenemos que hablar de usura, no de interés, que el interés es la forma de cálculo de la usura, pero es el mecanismo, no es la usura en sí misma. Hecha esta Perdón, sí, perdón que lo interrumpa, Disculpe, don tengo una Héctor. mano levantada. Sí, quería hacerle una pregunta antes de pasar al resto de la sesión. sí, Si pudieran apagar Y el si micrófono de Eric. Eric está por ahí, voy a apagar el micrófono y si no, a ver, Alex. Gracias. sí. Gracias. Sí, mi duda es, mencionaba usted que la usura no solo se da en el préstamo y que en Europa, pues el concepto también abarca el aumento de precios, ¿no? Y pues uno pensaría, por toda la forma en la que hemos sido educados, que el aumento de precios se da por un tema macroeconómico, inflacionario y que depende de las circunstancias que se van dando y yo no, o sea, no lo vería como algo falto de ética. Sin embargo, menciona usted que sí es un caso de abuso el dar el aumento de un precio o de del precio de algún producto o de algún bien dentro de la economía. Y quería ver si pudiera desarrollar un poco, o no sé si lo vaya a mencionar más tarde. Perdón, está bien la pregunta porque me obliga a aclararlo. Yo no me refiero a que todo aumento de precios sea usurario, porque los aumentos de precios pueden provenir de condiciones de mercado que son perfectamente legítimas. Me refiero al caso de cuando hay empresas oligopólicas que son formadoras de precio y que por ende digitan arbitrariamente los precios. Yo citaba anteriormente el caso de la Argentina. En diciembre del año 2023, el mes que asume el actual presidente Milei, los precios en la Argentina en un mes aumentaron 25,5%. En un mes. En el año fueron 211%. Cifras para ustedes y para el mundo civilizado que son astronómicas. ¿Y qué ocurre? Gran parte de ese aumento de precios provino de una remarcación salvaje que hicieron las grandes empresas formando sus colchones de precios, algo perfectamente ilegítimo. Entonces yo comentaba que por familiaridad con las noticias de Italia, y en Italia se habla de usura a todo aumento abusivo de precios. Entonces, aclaro, está bien tu pregunta. Aclaro,
no es que todo aumento de precios sea usurario. Son las condiciones de usura rigen tanto para el préstamo de dinero como para cualquier otra acción abusiva de la economía, ¿no? Ahora, ahí está aclarado el punto ese, entonces, Roberto. Entonces, vuelvo esto fue un concepto introductorio o inicial para entrar en el nudo de la cuestión, de cuándo y por qué eso no legitima la usura y cómo se expide la Iglesia al respecto, ¿no? Porque, como comentaba, la Iglesia ha mantenido desde sus orígenes y con base evangélica una crítica radical contra la usura. En realidad hay una característica que pocos se detienen a pensar. La usura es una entidad, es una práctica condenada por todas las religiones del mundo. Distintas religiones, no hablemos del Islam, que es sumamente estricta, ¿no? Pero aún en países y en culturas lejanas, pero en todos ha existido la misma repulsa contra el concepto de la usura. Prácticamente todas las religiones condenan la usura, o por lo menos la consideran mala. Habría una excepción, la religión judía, porque la religión judía en el Antiguo Testamento, bueno, hay varias citas, la del Deuteronomio, por ejemplo, pone de relieve la maldad de la usura cuando dice, refiriéndose a los judíos, prestarás con usura al extranjero, pero no a tu hermano, por lo cual conlleva la idea, está sobreentendido, que se considera que la usura conlleva un daño. Por eso advierte, prestarás con usura al extraño, pero no a tu hermano, ¿no? Una advertencia muy importante. Pero luego todas las religiones han condenado la usura. Y no es casual que los judíos se hayan caracterizado a lo largo de la historia por su práctica de la usura. Y práctica de la usura en forma abusiva, y bueno, sería una larga historia de las relaciones y conflictos que eso trajo en la historia, ¿no? Pero es importante señalarlo eso, cómo choca la práctica de la usura contra la ética. Primero hay una concepción evangélica, concreta, pero la concepción evangélica no es arbitraria, es un derivado de la equidad, un derivado de la legitimidad. Aquello que, vuelvo a insistir, San Alfonso decía, pero San Alfonso, que fue maestro en realidad de la teología pastoral, ¿no? En su momento, era abogado y dedicó mucho a la lucha contra la usura en su tiempo. Pensemos que desde la patrística, desde los orígenes del cristianismo, existe este problema y que hoy en día está institucionalizado. Por eso insisto en que es notable de que nadie habla de usura en el mundo. Y a lo sumo se habla de tasa de interés como una forma piadosa de camuflar la palabra. Pero para no irme muy lejos, para ir usando el tiempo racionalmente, pues después quedo abierto a las preguntas, viene el tema de lo que yo llamo el problema de la antigua y nueva usura. Porque la usura que vivimos hoy no es exactamente la usura tradicional. La usura tradicional, desde sus orígenes, fue concebida a nivel personalizado, era a nivel bilateral, en el sentido de que existía un prestamista y existía un prestatario, y que ese prestatario pedía un préstamo por razones de necesidad. Es sabido que desde la literatura veterotestamentaria pone perfectamente en claro, y eso también era así en la época romana, el, el- el deudor terminaba
pudiendo estar sujeto a la esclavitud, ¿no? Tenía que, el deudor que no podía pagar terminaba siendo esclavo del acreedor, ¿no? Y esto es una señal, una mención bíblica, ¿no? El hecho de que el deudor es esclavo del acreedor. Tanto es así que el acreedor, si el deudor no le pagaba en devolución, se apropiaba de él, de su trabajo, y durante años, según la magnitud del préstamo, tenía que trabajar como siervo del acreedor. En fin, todo esto se podría hablar indefinidamente. San Alfonso señalaba esto, que la usura conllevaba no solamente una desigualdad de negociación, sino también una sería una desposesión del deudor. ¿Por qué? Porque en definitiva el deudor que no puede pagar su deuda termina teniendo que vender, hipotecar sus bienes, de tal manera que lo que termina perdiendo es patrimonio. Entonces, ojo que detrás de la usura existe el avance sobre el patrimonio del deudor. Esto es lo que ocurre con alguien que pide un préstamo hoy en día. Lo puede pedir a un banco, a un usurero directo, a una entidad, a un fondo de inversión, no sé quién sea, pero a un banco, ¿no? Y entonces, esa persona pide un préstamo que no puede pagar. Y si tiene ese préstamo ligado a una hipoteca sobre su casa, sobre su vivienda, termina perdiendo la vivienda, ¿verdad? Porque le incautan, le hacen caer la garantía y consecuentemente el deudor financiero se transforma en un deudor material, donde pierde su propiedad. Por eso esta característica de la desposesión es importante. Y lo último, para aclarar este tema de ética y tanto ética general como ética religiosa, es que la mayoría de los autores desde la antigüedad han identificado la usura con el pecado de avaricia, de codicia. Claro, porque quien se dedica como negocio al préstamo, en realidad está lucrando con la necesidad de dinero ajena en su provecho y en condiciones normalmente desiguales, por el llamado estado de necesidad. Esto es así y ha sido así siempre, ¿no? Nada más que hoy en día yo diferencio la antigua y nueva usura, porque la antigua usura era bilateral, era personalizada, era como quien dice entre dos personas. Yo te presto tal dinero y tú tomas tal compromiso de devolverlo con creces, pagando un interés, pagando un plus o un recargo sobre ese préstamo. Pero ahora, en la época moderna, la usura ha sido impersonalizada, porque la usura es una práctica generalizada que se utiliza desde las instituciones y desde las instituciones formales. Bancos, empresas de préstamo, ahorro y préstamo, distintas entidades sí, fundamentalmente de lo que acá se denomina ahorro y préstamo, ¿no? Y bueno, como fue el caso del negociado de las hipotecas subprime, ¿no? Que provocó la crisis del 2008. Entonces, no sé si me van siguiendo, si está claro, porque este punto me parece muy importante, que quede claro cuál es el concepto de usura y cómo ese concepto de usura ahora, en la época que vivimos, se ha generalizado, impersonalizado e institucionalizado. De tal manera que la gente convive con un sistema de usura sin saber que está dentro de un sistema de usura. Porque todo el mundo se mueve a través del dinero. El dinero no pasa de manos en forma gratuita, tiene una renta y consecuentemente
toda la macroeconomía dentro de la cual nos movemos está sujeta a un coste financiero que normalmente actúa como coste invisible, porque nosotros podemos hacer una hoja de costos de un producto, de un servicio, y le podemos poner todos los ítems que constituyen la sumatoria de costos de ese producto, pero normalmente en ningún lugar se delata cuál es el coste financiero. El que le interese, hay un libro chico, pero hace tiempo, de Margaret Kennedy, Dinero sin interés. ¿Cómo se llama? No, dinero sin interés y sin tanto. Es un libro chico que escribió una autora. Ella es Margaret Kennedy, falleció ya hace unos cuantos años, es una mujer joven, creo que falleció de cáncer. Vivía en Alemania porque estaba casada con un alemán que la ayudó. Yo la conocí cuando ella vino a hablar a la Argentina hace muchos años, ¿no? Y publicó pero no me puedo acordar el nombre, pero ella es Margaret Kennedy. Kennedy como el presidente asesinado. Margaret, y el título del libro que se consigue es Dinero sin interés, pero creo que tiene otra palabra antes, ahora no me puedo acordar. ¿Por qué es importante esto? Porque ella hizo un estudio en Alemania, tratando de calcular el coste financiero que existía en, por ejemplo, los servicios públicos de Alemania. Y llegaba a conclusiones sorprendentes de la incidencia del coste financiero en los precios finales de estos productos, ¿no? Lo calculaba, por ejemplo, para las tarifas de servicios públicos, de energía, de agua, de gas, etcétera, y llegaba a porcentajes, ahora no los tengo acá, pero del 56, 76%, etcétera. Nosotros no nos damos cuenta del coste financiero invisible que está detrás de los productos. ¿Por qué? Por una cuestión de concepto que es elemental. La usura es el coste financiero que va teniendo cada empresa a lo largo de su cadena de elaboración y comercialización, desde la inversión, la producción hasta la comercialización de bienes. Todas las empresas asumen en mayor o menor medida alguna cuota de endeudamiento, ¿verdad? Eso es la lógica de la economía moderna. Pero las empresas no pierden, las empresas trasladan ese coste financiero de su deuda, lo trasladan a los precios. Lo que pasa es que no lo trasladan en forma directa. Si yo quiero hacer una hoja de costo, no encuentro cuánto es el porcentaje, el coste respectivo. Ser una larga historia contar cómo yo lo he intentado en la Argentina y honestamente no pude llegar. No pude llegar primero porque las empresas no declaran su coste financiero. Después, porque varía de empresa en empresa. No todas las empresas tienen deudas tomadas ni en la misma proporción ni en la misma forma. Y además porque ese sistema está totalmente corrompido hoy en día, porque las empresas fabrican su endeudamiento, porque los grupos empresarios están fuertemente endeudados con entidades financieras del mismo grupo empresario. ¿Me explico? Es decir, los grandes grupos empresarios, que son empresas consolidadas, tienen su banco o su banco amigo o banco que es del mismo capital. De tal manera, esta trampa se da mucho en las concesiones de servicios públicos, porque cuando se hacen concesiones de obras públicas, ¿qué ocurre? Lo elemental es que quién y cómo financia la obra, cuál es el costo del financiamiento de la obra pública, ¿no? Y eso normalmente se produce a través de la incidencia que tiene el banco o entidad prestamista. Es un tema muy largo, muy complejo. Ahora no me quiero poner en el tema, pero lo podemos dejar para las preguntas. Ahora quería sí entrar en el segundo punto, que es
¿cuál es la posición de la Iglesia con respecto a la usura? Hemos dicho ya que desde la antigüedad la religión cristiana ha heredado la máxima bíblica evangélica de el cuestionamiento al préstamo con usura por ser contrario al principio de caridad, de ayuda al prójimo, es decir, dar sin pedir nada a cambio. Y consecuentemente, el problema que se hereda y que condena toda la tradición eclesiástica sin medias vueltas, porque las principales condenas que se conocen no solamente datan de la época patrística, desde la época de San Ambrosio, sino que hay fuertes documentos posteriores a la época carolingia. A partir del año 1000 hay una serie de documentos de la Iglesia que hablan con respecto a la condena de la usura, al préstamo con usura. Ahora, esto se formaliza en una encíclica que es la que se toma como referencia, que es la encíclica Vix per Venit, del año 1745 del Papa Benedicto XIV. En realidad, habría que aclarar esto, no es el único documento de la Iglesia, sino el que se ha tomado como versión oficial de la Iglesia, o posición de la Iglesia, contra la usura, que, como lo vamos a ver ahora, no es de las condenas más fuertes y absolutas que recibió la usura a lo largo de la historia de la Iglesia. ¿Me explico? Sin embargo, además hay toda una controversia que no los voy a marear ahora, pero hay una controversia importante sobre cuál es la categoría de este documento, porque normalmente se lo identifica como encíclica, pero en realidad otros lo consideran que es una carta apostólica, porque no es un texto muy extenso, pero conviene que si les interesa lo lean. Vix per Venit, entran en la página Vaticán y van a las encíclicas. Además, la búsqueda por internet está, ahora no me voy a detener a analizarla, ¿no? Pero queda claro que es la respuesta a una inquietud sobre la usura que existía en Italia en esa época, porque el Papa se remite a los obispos de Italia para exhortarlos a que limiten, a que traten de condenar, de restringir la práctica de la usura en sus regiones, en sus obispados, que transmitan a las órdenes respectivas. Por eso durante la Edad Media proliferaron los Montepío, los montes de piedad, que sobre todo llevaban a cabo las órdenes mendicantes, ¿no? Fundamentalmente franciscanos y dominicos, que establecían especies de cooperativas de crédito para prestar sin interés, que después empezaron a computar un interés que no era por una tasa de interés de lucro, sino como quien dice una tasa administrativa, porque eran especies de bancos privados, pero eran para competir contra los bancos usureros que en ese momento cobraban tasas altísimas, ¿no? Y en consecuencia, es toda una historia apasionante desde el punto de vista anecdótico. Pero volvamos a esto que les decía, la antigua y nueva usura. Yo, uno de los principales problemas que veo es, primero, ¿por qué la presencia de la usura en el mundo moderno? Porque en el mundo moderno existe el coste financiero. Y fíjense ustedes que yo soy licenciado en administración, que es una carrera intermedia entre el contador público y el economista, ¿no? Así como existe contador público nacional, fundamentalmente ligado a las cuestiones contables y tributarias, existen la carrera de licenciado en economía y una carrera intermedia, que es la que seguí yo, que es licenciado en administración, que tiene formación de ambos
con énfasis en toda la parte de administración de empresas desde ya. Yo trabajé en mi vida profesional activa mucho en organización y sistemas y también en finanzas, ¿no? Presupuesto. Pero fundamentalmente, ¿qué pasa? A través de de la formación académica, se soslaya totalmente la cuestión de la usura, como si la cuestión de la usura no existiera. ¿Me explico? Esto es lo que yo trato de transmitir a ustedes y a todo el mundo. El primer tema, vivimos en un mundo y en una época donde todo lo verdaderamente importante es secreto, porque estamos leyendo temas de economía todos los días, estamos viendo este problema que nos está afectando, pero del cual nadie habla, ¿no? No existe conciencia acerca de la incidencia que esto tiene. ¿Por qué? Porque el coste financiero, repito, está metido dentro de la estructura del sistema de costos que determina los precios de las empresas. Nada más que no se dice, no se explicita. Cuando nosotros, acá en la Argentina, ahora existe una medida, que dentro de todo es una medida sana, de transparencia, de que los productos deben indicar al pie cuánto del precio de ese producto son impuestos que cobra el Estado. Está bien, con un criterio liberal estricto, está bien que se ponga en evidencia cuánto de lo que está pagando el ciudadano es impuesto, porque en algunos casos es altísimo. No hablemos de casos de cigarrillos o de otros, también servicios públicos, el componente impositivo de servicios públicos. Pero yo decía, digo, sí, también tendría que existir otro rubro que me indique cuál es el costo financiero que está metido en el precio del producto, porque ese coste financiero existe porque a lo largo de toda la cadena de producción y distribución, las empresas que han tomado deudas han transmitido también el coste de esa deuda, que es el pago de la tasa de interés por usura, lo han transmitido y lo han agregado al precio. Así que una gran parte desconocida que se oculta a la gente es que no sabemos cuánto de los precios que pagamos son integrados por coste financiero, por usura. No sé, quizás me extendí mucho en este tema, pero quería, no sé si lo logré, transmitírselo a ustedes. Ahora, rastrear históricamente esto ya no tiene sentido porque llevaría cualquier cantidad de tiempo. Lo que ocurre es que en la actualidad hay que hacer una diferencia fundamental. La gente confunde en realidad economía y finanzas cuando son dos cosas diferentes y hasta en cierto plano antitéticas. Cuando hablamos de economía, nos referimos a la economía física o real, a la economía que se procura tradicionalmente responder a la problemática de la escasez, de las necesidades, a la economía que estudia los problemas de inversión, de producción, de comercialización de bienes y servicios, a la economía física o real. En cambio, cuando hablamos de finanzas, nos estamos refiriendo a un mundo de ideas diferentes, porque la finanza toca los problemas inherentes al valor de la moneda, al valor de las tasas de interés, a los tipos de cambio, a los procesos de bienes derivados, los derivativos. Ahora no ni hablemos de monedas digitales, criptomonedas, etcétera, a un mundo etéreo y desconocido al hombre común, perfectamente desconocido, porque una persona puede ubicarse en reglas de economía, pero es más difícil que se ubique en reglas de finanzas. Y las reglas de las finanzas no son las reglas de la economía. La lógica de la finanza es la lógica del arbitraje.
del arbitraje entre valores, fundamentalmente el arbitraje entre tipos de cambio y tasas de interés, que es lo que está dañando a la Argentina desde hace décadas, casi diría históricamente, y a todos los países que no lo perciben, que es el arbitraje de capitales especulativos, capitales, acá los llaman también golondrinas, capitales que, volátiles, migrantes. Es un problema que está presente en el análisis de los problemas mundiales, donde grandes masas de capital especulativo migran inmediatamente, porque hoy en día pueden hacerlo por vía informática o por internet, lo pueden hacer en cuestión de horas, migran para aprovechar el diferencial de tasas combinado con la tasa de interés, lo que se llama la paridad del interés. La paridad del interés es la tasa de interés combinada con el tipo de cambio. Ejemplo, la Argentina hoy tiene una moneda, el peso, que está sobrevaluado. El gobierno está teniendo una moneda sobrevaluada, cosa que se explica a la vista, la cantidad de gente, la que tiene recursos desde ya, que le resulta más barato viajar para veranear como turistas a Brasil, a Chile y no sé, a México, en Cancún es una meta tradicional, a República Dominicana. ¿Por qué? Porque se encuentra con que el peso argentino hoy por hoy está artificialmente sobrevaluado. Y de la misma manera, capital financiero de Wall Street afluye a la Argentina, se convierte en pesos se coloca las tasas de interés que paga nuestro país, que son las más altas del mundo. Argentina, la deuda pública argentina está pagando tasas de interés con un piso del 39% de interés anual. Estamos hablando de tasas que van desde el 2,70 hasta el 3 y pico por ciento mensual, por ende acumulativo, tasas efectivas que están entre el 2,5 y el 3% como mínimo, lo que son tasas cuando las tasas internacionales están entre el 4 y el 5. Es decir, estamos viviendo en un sistema de usura. Por eso la Argentina no levanta cabeza y hay otros países que tampoco la levantan. Y por eso la deuda crece e incluso sigue creciendo por capitalización de intereses, porque cuando los intereses devengados son muy altos, se capitalizan por anatocismo. El anatocismo es el interés sobre el interés, es el interés compuesto, que significa que el interés devengado y no pagado se transforma en capital, se suma al capital y devenga nuevos intereses. Por eso anatocismo, dos veces el interés. El anatocismo es el interés de los intereses. La Argentina en este momento tiene una deuda pública que se acerca a los 500.000 millones de dólares y paga una tasa de interés promedio cercana al 8. Eso quiere decir que por año la Argentina devenga intereses de la deuda pública por valor de casi 40.000 millones de dólares. La Argentina no puede amortizar capital. ¿Por qué? Porque la trampa de la usura termina en una trampa de endeudamiento perpetuo. Si yo contraigo contigo una deuda impagable, esa deuda está condenada a ser renovada por toda la eternidad. Y en consecuencia a la Argentina le vencen por año cerca de 130.000 millones de dólares, de los cuales no amortiza un centavo. Hasta el último centavo de esa deuda hace rollover. Rollover significa renovación, novación de deuda. Retiro el bono viejo que vence, o la letra o bono viejo que vence, y entrego un bono nuevo, con la diferencia de que el bono nuevo que entrego cada vez tiene una tasa de interés más cara.
porque por lógica el acreedor en posición abusiva justamente enfatiza y utiliza ese mayor poder para incrementarme los intereses. Por eso la usura es una trampa de endeudamiento perpetuo, porque si yo tomo una deuda que no puedo pagar, esa deuda se transforma en una deuda perpetua, que tengo que vivir renovándola y nunca descendiendo y siempre aumentándola, incluso aumentándola porque nuestro país en este momento capitaliza la mitad de los intereses que tiene que pagar. ¿Mm? Solamente de intereses a privados tendría que pagar más de 20.000 millones de dólares al año. Y el año pasado, con un ajuste brutal que hubo en la economía, según trascendidos periodísticos, se llegó a pagar 12.200. O sea, con todo el sacrificio de ajuste que se exigió al pueblo argentino, aún así se llegó a pagar la mitad de los intereses de la deuda, sin poder amortizar un centavo de capital. O bien haciendo transferencia, ¿no? Es decir, novación de deuda. Le pago el capital a un acreedor con dinero prestado por otro acreedor. Em, Volviendo a un tema que no se tenía que pasar cuando yo mencioné la encíclica Vix Pervenit. ¿Qué ocurre? Porque yo decía que la encíclica Vix Pervenit no es justamente una de las, a mi juicio, uno de los documentos más duros contra la usura? Porque la encíclica y la postura de la Iglesia es bastante tibia con respecto a la usura. ¿Por qué? Porque deja abierta la posibilidad de usura cuando existen razones extrínsecas. ¿Qué significa esto? Una cosa es la usura o interés intrínseco de un préstamo. Yo te presto contra una tasa del 10%. Eso es una remuneración del capital prestado. La Iglesia condena en absoluto el cobro de interés, el cobro de usura sobre el capital prestado, pero reconoce como legítimo que otros factores, por eso habla de títulos extrínsecos, o sea, no inherentes al préstamo, sino a la operación, sean reconocidos como tales. Y en eso existe consenso ya antiguo, Antiguo porque, por ejemplo, la escuela de Salamanca, en la parte económica, por ejemplo, ya lo contemplaba eso por dos causales que son atendibles: lucro cesante y daño emergente, es decir, riesgo. El que presta, el que presta tiene un costo de oportunidad, ¿verdad? Yo te presto, pero dejo de usar ese dinero en otro negocio rentable, por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo un negocio, vendo maquinaria agrícola, no sé, tengo un negocio. Pero si te presto, si ese mismo dinero, en lugar de usarlo para mi negocio, lo estoy prestando, lo dejo de usar para mi negocio, por lo cual tengo un lucro cesante. En consecuencia, la Iglesia contempla ese coste de oportunidad, ese lucro cesante que tiene el prestamista, como legítimo, diciendo, bueno, es el coste de oportunidad. Yo he ahorrado un dinero, lo presto, tengo derecho a que, en lugar de tenerlo colocado en un banco, interés o haciendo otro negocio, si lo presto, tenga una remuneración por eso. Ese es el concepto atenuante de lucro cesante. Y el otro es el de riesgo, que llaman daño emergente, riesgo. Es decir, el riesgo de que no me pagues, ¿no? Con lo cual yo digo siempre que ese es un concepto en realidad ilegítimo, porque es válido que alguien pida una garantía sobre el préstamo que está dando, ¿verdad? Yo te presto, pero corro el riesgo de que no me pagues. Consecuentemente, tengo una cobertura
la cobertura es que vos me pagues un adicional en forma de tasa porque yo corro el riesgo de que no me pagues. Lo único que yo agrego y que nadie menciona es que si eso actúa como una garantía, debiera ser devuelta por el acreedor en el momento en que el deudor cumple con su obligación, ¿verdad? En lo otro no, lo del lucro cesante sería válido. Por eso la Iglesia ha atenuado estos dos conceptos que son muy importantes y son válidos, son legítimos, lo que se llaman títulos extrínsecos. Títulos extrínsecos son el lucro cesante que yo tengo por lo que presto lo dejo de prestar a otro o lo dejo de usar en otro destino. Y riesgo, porque corro un riesgo de que eso no me sea devuelto. Con el único aditamento que digo yo de que si actúa como garantía, debiera ser devuelto con el cumplimiento del préstamo. Hasta ahí llegué. Entonces, ¿qué ocurre? Todo esto, de todas maneras, la Iglesia hoy en día lo soslaya. ¿Por qué? Primero, porque el préstamo individual ha sido bastante diluido. Hoy en día el préstamo individual, la usura tradicional, la usura personalizada, bilateral, ha sido reducida muchísimo. No reducida, sigue existiendo porque lo que llaman el prestamista de barrio, el prestamista del pueblo, etcétera, eso siempre fue directa o indirectamente una institución. Incluso cuando tienen que hacer préstamos en moneda extranjera, porque necesitan hacer pagos en dólares y no en pesos. Las complicaciones son muchísimas. Pero para no complicarlo, lo concreto es que aparte de la usura bilateral, existe lo que yo llamo la usura institucional, la usura que conlleva la presencia del préstamo con interés, el préstamo con usura, ¿no? Que está implícito en toda la actividad económica, con una regla que para mí debiera ser la de limitación de la usura, que la tasa de interés no debiera ser superior a la tasa de rentabilidad del negocio. Ejemplo, yo quiero poner un negocio, quiero levantar una empresa para fabricar algo, un electrodoméstico, lo que sea, ¿no? Yo hago mi cálculo económico con respecto a la renta de esa inversión y digo, bueno, en un año yo voy a tener una tasa de rentabilidad del 10%, pero no tengo el dinero para hacer el negocio, lo tengo que pedir prestado. Entonces me endeudo. ¿Cuál es la lógica? La lógica elemental es que la tasa de interés que yo voy a pagar sea menor que la tasa de rentabilidad que voy a tener en el negocio, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo, si yo quiero levantar un negocio que me va a dar un 10% anual de ganancia, no tengo la plata y la tengo que pedir prestada, la voy a pedir prestada si la tasa de interés que me cobran es menor del 10%, porque si no estaría perdiendo plata, estaría endeudándome a un ritmo mayor de la ganancia que voy a tener con el negocio. Bueno, esto es donde entra el meollo de la cuestión de la presencia de la usura en el mundo moderno, que es lo que yo digo que está ausente. Está ausente en el debate, está ausente en el análisis. Prueba está la dificultad en poder calcularlo, en poder calcularlo. Yo he intentado, no hay elementos para hacerlo, porque además debiera estar institucionalizado. Los bancos, las entidades prestamistas, las entidades financieras, en mi opinión, tendrían que tener explicitado cuál es no solamente el costo del préstamo, que eso se sabe, el préstamo que se contrae tiene condiciones, sino que la empresa tendría que traslucir, es decir, declarar el coste financiero que tiene. Y que yo sepa, las empresas no lo declaran en forma directa. ¿Cuánto del precio que estamos pagando por los productos y servicios que compramos
es usura, que está metida dentro de la estructura de costos que determina el precio. Creo que es una observación importante que debiera ser tenida en cuenta y que, bueno, está dentro de las cosas que uno ha utilizado. Lo que pasa es que en todo esto hay un tema que, bueno, ahora creo que por tiempo estamos vencidos, ¿no? Estaría en tiempo para abrir lugar a las preguntas o tengo margen para algún comentario adicional, Andrés. Pues si usted gusta, profesor, puede profundizar un poquito más, unos 5 minutos y pasamos a las preguntas. Bueno, quería un tema que me quedó, perdonen la desprolijidad, me quedó un poco colgado sin tratar, que es claro, no puede entenderse la lógica de la usura sin entender la naturaleza del dinero. Todos aceptamos en forma corriente la existencia del dinero. El dinero, de una forma u otra, existió desde el origen, de los orígenes de la humanidad. Pero ¿qué pasa? El dinero es una convención, el dinero no tiene entidad. Es dinero todo aquello que aceptemos como dinero. Por eso a lo largo de la historia se ha usado como dinero distintos elementos, desde ostras, conchas marinas, ganado. No sé, a fines de la Segunda Guerra Mundial en Alemania se utilizaban colillas de cigarrillos como forma de dinero. El dinero es por definición una convención, ¿no? Entonces, el préstamo a interés no puede desvincularse, a mi juicio, de este tema importante de la naturaleza del dinero. ¿Por qué? Porque en definitiva hay alguien, un prestamista, que ahora no es un prestamista aislado, ahora son instituciones que son las instituciones más poderosas del mundo, porque las instituciones financieras son más poderosas que las instituciones económicas. ¿Mm? En el mundo manda el dinero, no manda el poder económico. Hasta tal punto que el dinero está soportado por el poder militar. ¿Mm? Si no, vayan a analizar las cuentas de los países que por haber incumplido sus deudas han sufrido incluso ataques militares, directos o indirectos. Este tema último es importante. ¿Por qué? Porque esto está asociado a una determinada mentalidad. Se los abrevio al máximo. Quien haya leído el libro de Werner Sombart, fue un historiador económico alemán, que escribió una obra maestra que se llamó El apogeo del capitalismo. La escribió hacia 1890. Son dos gruesos tomos que fue editado por Fondo de Cultura Económica ahí en México hace muchos años. El libro, ya les digo, fue escrito en 1890 y fue el hombre que mejor retrató el crecimiento del capitalismo moderno, de la segunda revolución industrial. No fue el único, después hubo otros, pero a comienzos de siglo se empezó a enfatizar, y Sombart fue uno de ellos, en la incidencia del factor financiero en la economía. Sombart, también Rudolf Hilferding, el propio Lenin, que tiene un libro que se llama el imperialismo, fase superior del capitalismo. Benito Mussolini en su desarrollo del fascismo, etcétera, todos apuntaron a la crítica contra el capital financiero. Incluso la encíclica de la Iglesia Católica del Papa Pío XI, Quadragésimo Anno, de 1931, donde habla en contra de lo que llama el imperialismo internacional del dinero. Esto lo dice la enseñanza de la iglesia, no es no es un discurso de barricada política, me refiero. Sombart fue el que más profundizó esto en un libro que escribió en 1911 que se llama Los judíos y la vida económica, donde hace una observación importantísima. Normalmente se atribuye el origen del capitalismo moderno
primero en su fase comercial, después en su fase económica y después en su fase financiera, ¿no? Porque existe un capitalismo comercial, económico y financiero, respectivamente, por su naturaleza, y señalaba que, a diferencia de la tesis predominante del sociólogo alemán Max Weber, que escribió un libro que ustedes a lo mejor conocen, han leído, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde atribuye que el origen del capitalismo moderno proviene del pensamiento protestante que, eh, sobre todo con Calvino, reivindicaba la legitimidad del préstamo con usura. ¿Mm? Y él identifica que el origen de esa dispensa, el origen de ese pensamiento, venía ligado a la mentalidad de fondo de veterotestamentaria, que mezclaba conceptos de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento, con, eh, eh, con las ideas modernas de Calvino. ¿Por qué? Centrándolo, el tema es mucho más largo, centrándolo en una idea básica que grábenselo porque para mí es importantísimo en el mundo que vivimos. La idea que, a diferencia del catolicismo, predominaba en estos protestantes de fuerte influencia del antiguo movimiento judío, y enfatizaba que se considera... Yo compré, no es tuyo. Ok. Perdón, Perdón, si pueden apagar todo su micrófono, se los agradecería. sí, Gracias. sí, SL. sí. Brevemente, ya con esto redondeo la idea porque es importante. La idea de que la riqueza es un don de Dios, mientras que la Iglesia, en cambio, enseña que es lo contrario, es la pobreza, no la pobreza como dicen ahora despectivamente el pobrismo, como si la Iglesia promoviera la pobreza, no. El concepto de pobre de la iglesia es el de la pobreza de espíritu, es decir, la disciplina, la disciplina religiosa que acepta y se somete a la voluntad y a la enseñanza de Dios. No, 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 no un elogio a la pobreza física, sino a la austeridad de vida. En cambio, el pensamiento protestante y judío reivindica la riqueza como un don de Dios. Hoy en día esto está sostenido fundamentalmente por el neopentecostalismo. Dentro de los Estados Unidos, en particular el mundo evangélico, y dentro de eso la iglesia pentecostal, desarrolló desde la década del 40 una línea de pensamiento que se traduce formalmente como teología de la prosperidad, que considera que la riqueza es un don de Dios y por ende se invierte, la prelación es inversa. La prelación es inversa. El que tiene dinero quiere decir que ha sido favorecido por su comportamiento por Dios Padre, lo cual invierte la lógica, ¿verdad? Un narcotraficante sería un bendecido de Dios desde ese punto de vista, porque si aceptamos que el principio de que la riqueza es un don es válido, entonces la ética no existe. Existe el resultado. ¿Me explico? Esto es un tema importantísimo. Incluso aunque criticado en otros aspectos, esto es un aspecto poco conocido que reivindicaba justamente el Papa fallecido, el Papa Bergoglio, el Papa Francisco, ¿no? Que con toda la controversia que hay con respecto a su lineamiento político, no, lineamiento religioso, perdón, no político, pero cualquiera sea la controversia interna, pero como producto, a mi juicio, de una línea dentro del jesuitismo, atacaba el neopentecostalismo, porque todo el capitalismo financiero internacional se basa en una concepción
en el fondo fuertemente religiosa. Eso es manifiesto, abierto, manifiesto, en el caso de la confesión judía y gran parte de la confesión protestante. La idea de que el dinero, y el dinero es poder, la idea de que el dinero es la riqueza, es un don de Dios y por ende convalida un sistema de cosas, un sistema de dominación en el fondo, que es alentado, estimulado y premiado por Dios, que es una concepción contraria a nuestra mentalidad cristiana tradicional. Bueno, quería agregar eso. Perdonen que a lo mejor he sido un poco desprolijo en el ordenamiento de los temas. Espero que lo que haya transmitido se haya entendido. Si no, estoy a disposición de todas las preguntas que quieran hacerme. Y les agradezco la atención. Muchas gracias, Héctor, por la plática. Creo que nos gustó mucho a todos. Y pues pasamos a las preguntas. Les pido que los que pregunten, pues sí prendan su cámara. Y pues a ver, primero Alex. Licenciado, pues antes que nada, muchísimas gracias por esta clase magistral. La verdad es que impactante todo el conocimiento y todos estos nuevos, pues este conocimiento que uno desconoce, ¿verdad? O sea, todos estos datos, figuras, pues el mundo moderno lo ignora, ¿verdad? O sea, un poquito lo que usted decía, que la verdad pues se encuentra escondida. Entonces agradezco de antemano el hecho que se tome el tiempo para instruirnos en este tipo de aspectos. Me surgen varias dudas, por la primera sería si nos podría aclarar la diferencia entre lucro cesante, cuando usted hablaba que la Iglesia Católica aprueba, o sea, es decir, por el tema del costo de oportunidad, es válido poder cobrar cierto interés. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre eso y la usura como tal? Perfecto, está claro. No, está bien hecha la pregunta. Yo hice la aclaración justamente. Esto no es una cuestión dogmática y racional. Tiene su lógica. Tenemos que poner los pies en la tierra de la realidad. Para el resto de la gente, de los que están conectados, el concepto de lucro cesante o coste de oportunidad es el costo alternativo que tiene toda persona. Yo tengo $1.000.000 y quiero hacer una inversión y determino dónde esa inversión me va a ser más rentable. Eso es un cálculo legítimo, lógico y además no es condenable por nadie. No es condenable que alguien elija su coste de oportunidad. Me explico, el coste de oportunidad es el ABC de todo estudio de proyecto de inversión. Existe siempre. Ahora, ¿cuándo y cómo se cruza con la usura? La usura tiene una naturaleza diferente del proyecto de inversión. Es lo que normalmente se llama inversión extranjera directa o inversión, ¿no? Una cosa es invertir. Por ejemplo, yo invierto ese $1.000.000, lo invierto en construir una fábrica, en levantar una fábrica que va a producir, va a dar mano de obra ocupada, va a tener una finalidad útil, directa. Otra cosa es que yo tenga ese mismo $1.000.000 y no lo dedico a una actividad productiva directa, sino lo presto de alguna manera. ¿Para qué? Para, sin ningún esfuerzo, tener ese dinero que me dé una renta, ¿no? Si después quien lo toma ese dinero es porque lo necesita, porque a su vez lo represta, por ejemplo, un banco. El banco no me toma a mí un depósito a interés por beneficencia, ni por... lo hace porque a su vez el banco, el dinero que yo deposito y por el cual me paga una tasa pasiva, lo presta a una tasa activa dando crédito que supuestamente va hacia una inversión. Pero la fractura, a mi juicio, se produce cuando existe la deuda financiera, porque la deuda financiera es distinta. La deuda financiera no es lo mismo que una deuda económica. Una deuda económica es aquella que se contrae para traducirse en una
en algo que aumente la economía física o real. Lo mismo pasa con un Estado. Un Estado se endeuda para construir una represa, para construir una ruta, para construir un aeropuerto. En consecuencia, rige ahí un criterio de rentabilidad de la inversión. Cuando yo, en cambio, estoy arrastrando una deuda o estoy con una gestión fallida en mi empresa y tomo una deuda financiera para poder tirar para adelante, como dicen, patear para adelante, diferir una obligación, cuando yo estoy frente a una deuda impagable, me encuentro frente a este doble problema. Primero y principal, estoy metido en una trampa de círculo vicioso de usura, porque si yo llego a esa deuda por un estado de necesidad y las condiciones de esa deuda me impiden pagarla, quiere decir que entra caído en la trampa de la deuda perpetua. La lógica del prestamista usurero, digo siempre, no es que el deudor le pague la deuda, sino al revés, que no se la pueda pagar nunca, porque el prestamista usurero vive de la refinanciación de esa deuda. Y la finanza internacional vive de la economía productiva. En este momento, el principal problema del sistema financiero internacional es el exceso de liquidez mundial. Sobra capital financiero en el mundo. Por eso se imponen los créditos a las empresas y a los países. Entonces, la principal diferencia es que el lucro cesante, tal como se acepta en general y tal como también lo admite la Iglesia, es el reconocimiento al acreedor que cuando está prestando un dinero lo deja de aplicar a otro destino. Entonces es legítimo decirlo. Sí, yo podría hacer un negocio y por prestárselo a usted estoy dejando de hacer ese otro negocio, pido por lo menos que usted me compense con una tasa de interés lo que yo dejo de ganar por no hacer otro negocio. Entonces el concepto de lucro cesante conceptualmente es válido. Pero ¿qué ocurre? Cuando comparamos el destino del préstamo entre un préstamo con destino productivo frente a una deuda financiera con trampa de endeudamiento perpetuo, ahí la cosa varía. ¿Por qué? Porque si no garantizamos que ese préstamo me abarate y me permita pagar la deuda, estoy frente a un esquema de usura. Por eso digo que ahora la usura ha dado un salto cualitativo. No es solamente la condición abusiva del acreedor sobre el deudor, es una categoría superior, es una trampa de endeudamiento donde el acreedor impone condiciones impagables al deudor, de tal manera que el verdadero objetivo del acreedor no es que el deudor le pague la deuda, sino que no se la pueda pagar nunca, fijándole condiciones abusivas tales que el deudor queda esclavizado a una servidumbre perpetua de pago de intereses. ¿Me explico? ¿Me explico? Ahí es donde está la trampa de usura. Y esto es de lo que no se habla. Por ejemplo, lo que yo citaba de la deuda argentina, que después más adelante lo vamos a desarrollar más en la tercera charla, pero lo adelanté ahora para diferenciar. Diferenciemos deuda que yo llamo deuda económica y deuda financiera. La deuda económica es aquella que se relaciona con una inversión. Yo tengo que hacer una inversión, es lo que en la práctica, no sé si en México también la ley lo habla así, ahora se utiliza poco la expresión sociedad en comandita. En comandita quiere decir que es una mezcla de socios donde uno aporta el trabajo porque sabe hacer una cosa, un orfebre, un mecánico, un artesano cualquiera, y otro, en cambio, aporta el capital en pesos, el dinero. Esas sociedades mixtas de capital e industria son sociedades en comandita, que son también sociedades en comandita por acciones. Son figuras legales, son figuras legítimas.
¿no? Aplicadas a una empresa determinada. Pero ahí estamos dentro de deudas económicas, deudas que en definitiva se van a saldar con el trabajo, con la producción, deudas que van a aumentar la producción. En cambio, cuando me encuentro con una deuda financiera, es una deuda de arrastre, una deuda que no revierte en la producción, sino que al revés, es una traba para la producción. Si yo estoy en un concurso de acreedores, un peligro de quiebra, y sigo pidiendo deuda, estoy agravando mi situación, porque no voy a solucionar con un préstamo. La solución va a venir en la medida en que yo pueda transformar esa deuda en una deuda económica, en una deuda que me permita tener un retorno sobre ese capital. ¿Me explico? Ahí, esa es la gran diferencia. No es censurable en sí mismo el préstamo. Ni siquiera es ilegítimo el reconocimiento de una tasa por lucro cesante, que sería el costo de oportunidad. Yo tengo mis dudas, soy más extremista en ese sentido. Yo tengo mis dudas con respecto al otro, al factor riesgo, ¿no? Porque digo, si dentro de la tasa de interés existe un componente de riesgo, bueno, yo tengo derecho a pedir una garantía, pero así como el acreedor me tiene que devolver la garantía cuando yo cumplo mi obligación, también me tendría que descontar el interés que me cobró en forma preventiva. Sería lo legítimo, ¿verdad? Sería lo que corresponde. Si me dice, yo le cobro a usted una tasa del 10%, digamos, porque estimo que el 5% es el lucro cesante que yo tengo. Pero usted es un deudor difícil, un deudor riesgoso, y le cobro otro 5% por si usted no me paga. No. Bueno, aún admitiendo ese razonamiento, yo tendría que decirle, bueno, perfecto, tome ese 5%, pero tómelo como garantía. Cuando yo le cumplo la obligación, devuélvame la garantía. Es como tantas veces que uno firma un pagaré, una letra de cambio, y se lo extiende. Bueno, se lo extiende como garantía. Hasta puedo dar en garantía un título público. Cuando cumplo mi obligación, el acreedor me tiene que devolver la garantía. En eso entiendo que es una ilegitimidad con la cual la Iglesia, digamos, la doctrina social de la Iglesia no ha apuntado bastante. Y le agrego algo que es importante, ahora me hiciste acordar, que es lo siguiente. Primero y principal, mi censura es acerca de que estos temas no están en la discusión técnica ni de la opinión pública, cuando son los más importantes que existen. El principal problema de los países es financiero, no económico. Nuestros países tienen suficientes recursos, riquezas, materiales y mano de obra disponibles como para poder encarar políticas de crecimiento. El problema es las deudas financieras que impiden ese crecimiento. Esa es la gran brecha que está teniendo la Argentina, Iberoamérica en general, pero digamos es un problema mundial. Lo está sufriendo hasta la propia primera potencia del mundo, Estados Unidos, en el discurso del presidente Trump, que se está lamentando también de esas restricciones de crecimiento. En consecuencia, no sé si contesté a eso, pero a lo que voy es que el, el, el discurso antiusura hoy está ignorado. Del tema no se habla. Del coste financiero no está presente en ningún lado. Nadie habla de ese tema. Y que el gran problema no es la deuda económica, sino la deuda financiera. No sé si respondí con esto tu inquietud. Sí, Clarísimo, clarísimo, sí licenciado. Muchas gracias. si me dan chance ahí, me incluyen ahí la lista, Pancho. Sí, perfecto, sí. Si quieres preguntar, Pancho. Bueno,
Señor Giuliano, mucho gusto. Lo he escuchado en algunos temas, en TLV1 y en otros escenarios. Comulgo mucho con todo lo que dijo ahorita. Desgraciadamente pensé que eran las 10 de Sonora y es a las 10 de Ciudad de México. Pero bueno, todo lo que dijo ahorita a partir de las 10 en los últimos, en su cierre, pues es obvio que estamos del mismo lado, pues, en cuanto al diagnóstico. Pero yo me he metido mucho en el tema económico y fui liberal en algún momento dentro de mi caminar de católico. Ahorita estoy muy reconvertido y tengo la misma tendencia a apreciar la tradición, no solamente la tradición en la iglesia, sino en todo, pues, ¿no? Que está plagado de revoluciones. Me voy a algunos comentarios, desgraciadamente, o sea, entré tarde, pero cuando lo escucho me quedo con muchos temores ante sus diagnósticos porque lanza soluciones. Y una cosa es la teoría y otra la práctica, ¿no? Y usted, pues, genera ideas. Usted no es un empresario, pues, es un generador de ideas. Me gusta la gente que replantea los sistemas, pues, ¿no? Usted dice que no es un sistema económico, que es un problema, que no es un problema económico porque los factores de la producción, pero yo le digo que es un problema del tema financiero, de crédito, ¿verdad? El problema de la pobreza en los países y el desarrollo. No, es un problema muy serio y no solamente económico, político, etcétera. Es mucho más grande que lo financiero, es muy pequeño y es un efecto de un sistema de control mundial, pues el orden en el que vivimos. No solamente controlan las finanzas, sino que controlan nuestra mente también, ¿no? O sea, vamos a comulgar, creo yo, en esos puntos, ¿no? Parto de que si el problema, que estoy de acuerdo, ¿no? En los oligarcas, los oligopolios financieros, históricamente han controlado, ¿no? Y desde la Biblia se ve que era un tema y siempre ha estado relacionado con los judíos, con el sionismo, o con los judíos antes y ahora con el sionismo, pues, ¿no? Pero el ser humano y el sistema en el que vivimos ahorita está alrededor de la visión liberal del mundo, ¿no? De la ilustración o la preilustración del hombre que pone sus propias leyes, ¿no? Y donde ya no hay verdades. Pero la libertad que los liberales, y ahorita vimos, creo yo, en el orden liberal, es el que domina. Ya no vivimos en un orden cristiano. Ellos creen que ellos descubrieron la libertad. La libertad, pues, la dio Dios al hacernos con libre albedrío, ¿no? Una tercera parte de los ángeles se fueron y él con su poder podía haberlo impedido, ¿no? Y es el mundo del demonio. Pero Pancho, perdona que te interrumpa, agradecemos mucho tu participación, pero si puedes ir un ya poquito la voy a más al concretar, grano. sí. Sí. Perdón, sí, Para gracias por respetar el tiempo ayudarme de a concretar. Emiliano. Como llegué tarde y tengo muchas cosas, gracias por ayudarme. No, para nada. Pero la libertad para el cristiano es un medio, no un fin. Para los liberales es un fin. Entonces, yo creo que el orden financiero o el orden económico debe de contemplar a un ser económico, un ser humano que debe de ser libre. Entonces, me da mucho miedo que su planteamiento nos lleve a que como los grandes oligarcas controlan también la propiedad privada,
pues que también estemos de acuerdo en que no haya propiedad privada, pues, ¿no? Entonces, hay muchos mensajes que pueden salir por otros caminos no deseados, pues, en las soluciones que se plantean. ¿Qué opina usted, pues, de eso? Bueno, Francisco, usted tiró varias cosas de las cuales yo solamente apunto como respuesta dos o tres. En primer lugar, empiezo por el final. No, yo no, acá no entré en el tema de la propiedad privada, ni existe cuestionamiento alguno sobre ese punto. Pero los Ni, oligarcas están acumulando con el sistema que tenemos, ¿no? no, es claro, pero con respecto al principio de propiedad privada, entiendo, no hay cuestionamiento alguno. La Iglesia, la doctrina social de la Iglesia lo ampara porque la propiedad es, digamos así, es inherente a la persona humana, el derecho a poseer cosas. El problema que condena y que condena también la Iglesia es el problema de la ilegitimidad de la propiedad, ¿no? Porque eso viene con respecto a la postulación que venía del Papa Pablo VI, ¿no? Del destino universal de los bienes de la tierra. ¿Por qué? Porque la Iglesia asocia la libertad con la responsabilidad. Entonces, lo que sostiene la doctrina social de la Iglesia, la primera formulación moderna está en la encíclica Populorum Progressio del Papa Pablo VI, pero la repitieron muchísimo. El Papa Wojtyla, Juan Pablo II, también la desarrolló. Ahora con un sesgo más socializante, el Papa Francisco, pero de todas maneras eso es doctrina de la Iglesia, el destino universal de los bienes de la tierra basado en la responsabilidad asociada a la libertad, porque no es que la propiedad es un valor absoluto y arbitrario del hombre. Los bienes, la postulación de la Populorum Progressio, si no me equivoco, era casi textualmente esta: los bienes no han sido dados al hombre para que los acapare, para que los retenga en sí, sino para que los ponga al servicio del bien común a través de su obra, su actividad, su producción. Así que primero y principal no está en cuestionamiento la propiedad privada. Y segundo, que la libertad está asociada a la responsabilidad, y la Iglesia agrega también la caridad, que la caridad no es el lírico amor al prójimo, la caridad es la voluntad de ayuda a una sociedad en común, que no es lo mismo. Es lo que nos mueve a nosotros. Yo, por ejemplo, no digo yo para jactarme, pero ¿qué mueve a una persona a transmitir conocimientos, a transmitir su ayuda, a ayudar concretamente, como ha sido tradicionalmente la función de la Iglesia? La función social de la Iglesia se ha traducido y se traduce en caridad, en ayuda. Lo estamos viendo en los distintos rincones del mundo, la obra caritativa de los misioneros. Lo estamos viendo frente al genocidio de Gaza, lo estamos viendo en todas partes del mundo, y todo eso está asociado a un criterio. Caso contrario, caeríamos en ¿qué? En el neopentecostalismo. No, el dinero es un don de Dios. Yo soy rico porque Dios quiso que yo sea rico. Y consecuentemente existe una especie de despotismo del dinero. Y no sé si dentro de lo que usted dijo, que en principio estoy de acuerdo con sus consideraciones, es el tema de que el poder del dinero manda en el mundo. Y consecuentemente estamos viviendo un proceso de privatización de la economía mundial, incluso de la privatización de la economía pública, ¿no? Es decir, es la privatización del mundo y la privatización del poder. Yo soy amigo de alguien que ustedes deben conocer también, Adrián Salvucci. Él ha popularizado este concepto también. Que uno de los grandes problemas, o principal problema político de nuestra época, es el de la privatización del poder. Claro, las oligarquías asaltan el poder
Esto ya lo anticipaban distintos autores y de distintos signos. Mussolini lo planteó claramente en su planteo de el esquema fascista, la teoría que venía del socialismo del siglo XIX, que también desarrollan otros, también Lenin y otros pensadores. Todo venía de la tradición socialista, de la teoría del asalto al poder, que los grandes grupos económicos financieros asaltan los resortes del poder, colocan a sus hombres en el poder y se transforman en oligarquías, que es lo que yo digo también como proceso que estamos viviendo en nuestra época. Los partidos políticos se transforman en oligarquía. ¿Qué es lo que caracteriza una oligarquía? No trabajan para el bien común, trabajan para su bien sectorial. Y la premisa fundamental de la doctrina social católica, ¿cuál es? El objetivo del bien común. Entonces, frente al objetivo del bien común, se subordinan todas las otras. Por eso la propiedad no es un derecho ilimitado, es un derecho restringido por la responsabilidad en el uso. Si no, sería un uso despótico de la propiedad, a diferencia del que influye en toda la economía. No sé si me Pequeñísimo comentario, señor Giuliani. Yo he vivido claramente cómo esa misma reflexión, que estoy de acuerdo con usted en la solución, pues como la gente no hace suficiente caridad a juicio de quienes mandan en los países, pues entonces el gobierno es el oligarca de la caridad. ¿Y sabe qué pasa con eso? Yo lo he vivido, lo he analizado. Y cuando el gobierno le quita ese rol a la sociedad, por eso yo digo que los gobiernos no deberían de hacer solidaridad, porque esta debe de ser libre y con tu propio tiempo, tus propios recursos, ¿no? Pero cuando es impuesta, atentan contra la propiedad privada, es una línea muy delgada y entonces se van generando los sistemas socialistas, en este caso socialdemócratas, en donde cada vez más el ser humano pinta menos y tendrás, y llegan al extremo de no tendrás nada y serás feliz. También en una mafia de políticos y financieros, ¿no? O oligarcas. Permítame, Francisco, estoy de acuerdo en principio con lo que usted dice, pero creo que el criterio ordenador es este: tener presente que hoy en día prácticamente todos los países del mundo no están en manos de gobiernos que representen verdaderamente el interés nacional y mucho menos popular de los pueblos que lo eligen. La realidad, la cruda realidad es que los gobiernos en todas partes del mundo, salvo raras excepciones, ¿no? Eh, están manejados por estructuras de poder fuertemente económico-financieras que mandan sobre los asuntos públicos y que por ende las políticas públicas se condicionan y se subordinan al interés de las oligarquías privadas. Aún eso ocurrió, ese fue el gran mentice de la caída del comunismo, cuando se dieron cuenta que al final las oligarquías que se formaron bajo el régimen comunista terminaron apropiándose del Estado. Es una desgraciada de nuestra época, pero frente a eso, y para redondear lo mío, le digo, por lo menos en lo que hace a la postulación de la doctrina social católica, este tema está identificado y está observado y condenado. Lo que pasa es que estamos dentro de un ámbito católico donde no se le presta tanta atención como a mi juicio debiera prestársele a la gravedad de estas cosas, ¿no? Es importante, siempre digo lo mismo, que la doctrina social de la Iglesia en materia económica, pero sobre todo financiera, está todavía en germen de desarrollo frente a los nuevos fenómenos que se están produciendo. Faltan pronunciamientos de la Iglesia al respecto, y que nuestro deber es estudiarlo y proponerlo,
como pasó esto, fue la revolución famosa de la encíclica eh, pero del Papa León XIII. Pero ahora mi Alzheimer la encíclica Quadragesimo Anno a los 40 años de la... ¿Rerum Novarum? eh, ¿Cómo? ¿Es Rerum Novarum? La Rerum Novarum, perdón, estaba en edad del Alzheimer, ya está. En efecto, es interesantísimo cómo fue el proceso de discusión de la Rerum Novarum. Si alguno puede conseguir el libro de Alcide de Gasperi, los hombres que elaboraron la Rerum Novarum, que escribió el que después fue primer ministro de Italia, es muy esclarecedor al respecto, porque ahí es donde confrontaban la línea social cristiana, maximalista, más dura, con la línea que después dio lugar a la democracia cristiana, que venía más atenuada. La Rerum Novarum fue la que plantea la cuestión social y consecuentemente conlleva todo el problema de la legitimidad política para manejar las políticas de Estado. Pero hasta ahí podemos llegar. El tema mío no es completo el tema de la doctrina social de la Iglesia, sino en este caso específicamente tratar el problema de la usura. Lo que traté de hacer con ustedes es transmitirle una serie de conceptos de base que pueden servir. No pretende ser un cursillo de doctrina social católica. Y gracias por recordármelo, esto es imperdonable. Yo me tengo que anotar estas cosas porque por ahí se me produce un vacío, pero era la Rerum Novarum de 1891, del Muchas Papa gracias, Fecha. Héctor. Sí. No quisiera tampoco quitarte más de tu tiempo. No sé si te da tiempo para responder alguna duda más o si quieres la podemos dejar para la siguiente charla. En principio estoy a disposición de quienes estén conectados y quieran hacer alguna pregunta, con gusto. Este, Perfecto. la próxima charla sería un poco más orientada a un tema específico, que es la doctrina social católica frente al liberalismo económico, que ahí ya es otra cuestión mucho más peleaguda, ¿no? Pero me pareció importante arrancar con esto. No sé si fue acertado, si quedó claro, si no solamente si quedó claro para que me digan si se entendió o no se entendió, sino también para que se comprenda la importancia determinante que la usura tiene en el mundo moderno y que está excluida de la opinión pública. Nadie habla de este tema. Es como decir, es el tema que lo informa todo, que está presente en todos lados, pero del que no se habla. Sería el balance que yo tomo primariamente, ¿no? Y no sé si hay alguna pregunta, con gusto, si no, les agradezco la atención que me han prestado ustedes. Muchas gracias, Héctor. Si hay una duda de Alfredo, así que adelante, por favor. Saludos a todos, Dios los bendiga, buenos días. Justamente mi duda va orientada al último punto que acaba de hablar acerca de cómo este tema está en las tinieblas, ¿no? Que no se habla. Y me gustaría escuchar su perspectiva al respecto de cómo sí hay un esfuerzo grande por todos lados en Internet de aumentar la educación financiera, ¿no? En los más básicos niveles, pues es a los jóvenes, pues no te endeudes, ¿no? Es el primer consejo que te dan la gente que habla de educación financiera, ¿no? ¿De qué manera usted separa como que una educación financiera básica a rechazar este tipo de eh, usurería, ¿no? Sería, o sea, ¿por qué usted cree que la educación financiera básica sirve para ir quitando este mal uso de las finanzas?
Perfecto, entendido. La inquietud está muy bien planteada. Mi opinión primaria es negativa con respecto a que la gente, como sabemos, sabe muy poco de economía y los medios y los gobiernos hacen todo lo posible para confundirlo. Esto es una regla. Un pensador argentino, economista, que vivió, creo que falleció en 1950 y pico, ¿no? Pero es conocido, fue un pensador comprometido con la realidad política, Raúl Scalabrini Ortiz, que hay libros muy interesantes de él. El más conocido de todos es La influencia británica en el Río de la Plata, cuestiones de desarrollo económico. Este economista, que era a la vez un difusor político, tenía una muletilla muy gráfica. Dice, cuando a usted un economista le explica algo y no lo entiende, por favor, hágaselo repetir despacio y clarito. Y si aún así no lo entiende, es porque lo están estafando. ¿Mm? Bueno, esto hay que repetirlo hasta el cansancio hoy en día. Todos vivimos inundados de información económica, pero nadie entiende nada. Nadie entiende nada. ¿Por qué? Porque en realidad es una pseudoeducación económica. Lo que vos decías es válido. La gente no sabe, con el agravante de que tampoco se lo explican. Y cuando se lo explican en términos falsos. ¿M? Es decir, el ejemplo que yo, bueno, sigo hasta el cansancio, el endeudamiento público argentino. ¿Cómo? La Argentina contrae más deuda que no puede pagar. Y nuestros gobernantes nos dicen, no solamente el actual, sino desde hace décadas, nos dicen que no, que es un éxito, porque si nos prestan es porque nos tienen confianza. Entonces celebremos que nos prestan, porque si nos prestan quiere decir que nos tienen confianza. Entonces viene la pregunta inocente, ¿no? Pero espere, no vamos a poder pagar esa deuda. Ah, no importa, pero nos tienen confianza, ¿no? Esto es como decir, uno actúa como siguiendo la premisa del niño inocente de que decía el rey está desnudo, ¿no? Pero alguien tiene que plantear esta realidad, porque esto es un mundo financiero construido sobre un castillo de naipes, sobre una convención antinatural. El dinero manda en el mundo, entonces el dinero impone condiciones artificialmente contrarias a la economía física o real. Este es el gran enfrentamiento. Por eso digo que la gran diferencia, yo decía al principio, es que la gente confunde finanzas y economía cuando son dos mundos diferentes, son dos lógicas distintas. Lo que busca el acreedor financiero, lo que busca el negocio financiero, es el arbitraje. Y el arbitraje es justamente lo que más está desprovisto de ética, porque la economía puede tener ética, el arbitraje no, porque el arbitraje está puesto al servicio de quien quiere aumentar su codicia. Por eso la postura de los pensadores católicos, desde la tradición patrística, viene de asociar la usura a la avaricia, al pecado de avaricia. ¿Por qué una práctica financiera es para el católico un pecado? ¿Me explico? Ahí está el fondo de la cuestión. No sé si me expliqué en esto. Pero está bien la pregunta porque la pregunta da lugar a esto. Es decir, en este momento vivimos en un mundo donde toda, incluso sofisticada prensa económico-financiera, está puesta en gran medida al servicio de confundir a la gente en lugar de esclarecérselo. Y lo hemos visto con las crisis, ¿no? Quizás el paradigma moderno más reciente fue el bluff de las hipotecas subprime. Resulta que todo un negocio hipermillonario descansaba en una falsía sin garantía, en una multiplicación de hipotecas sin respaldo, que estaban sobrevaluadas.
y que cuando estalló la crisis, ¿qué hicieron los grandes países? ¿A quién salvaron? ¿A los perjudicados por las hipotecas o a los bancos y entidades prestamistas? No, salvaron a los prestamistas, salvaron a los especuladores financieros que habían armado el negocio. En fin, es la gran burla de la sociedad que vivimos. Es decir, y es lo que pasó en la Argentina, no sé cómo habrá sido en México, pero sé que los escándalos financieros siempre van por la misma vía. Aquellos que generan las crisis financieras son al final los que terminan salvados por el Estado. Y esto responde un poco a lo que antes la inquietud del señor Burques, que me decía, ¿qué ocurre? Quienes manejan el poder no son próceres, no son hombres que ponen la política al servicio del interés y del bien común, sino son hombres que representan los grandes poderes oligárquicos que asaltan el Estado para acomodar las políticas públicas a sus intereses sectoriales. Y es lo que estamos viendo, por eso el proceso de privatización del Estado y de acaparamiento de la riqueza. Y en primer lugar, de la concentración no solamente económica, sino de la concentración financiera, que es muchísimo más alta y peligrosa que la concentración económica, porque hoy la finanza manda sobre la economía y la economía manda sobre la política, a diferencia de lo que se pueda creer. Yo tengo una opinión, como ustedes ven, muy crítica al respecto, pero creo ser realista, porque cualquiera que estudie estas cosas se estrella contra la realidad. No sé si respondía a tu inquietud. Sí, muchas gracias. Sí, 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 completamente. Sí, sí. Profesor, una última pregunta para no quitarle mucho de su tiempo. ¿Qué pasos concretos o medidas podría tomar un Estado para reinvertir ese proceso de que las finanzas estén subordinadas a la economía y evidentemente la economía a la política? Y pues no sé, medidas concretas como poner más intereses a empresas financieras o cómo sería posible todavía regresar a un modelo económico fundamentado en la relación de trabajo, no tanto en la especulación financiera, como esas dos preguntas. Bueno, confieso que es un tema que me excede porque implicaría tener un esquema de política económica alternativa general y ese tema excede, no es un tema que uno pueda desarrollar individualmente, pero como inquietud central frente a cómo revertir esto es el primer proceso para revertir un problema es conocerlo y por ende debiera haber la debida transparencia a estos temas. Por eso yo insistía en que el coste financiero tiene que ser explicitado, ¿verdad? Me parece una cosa lógica. Cuando uno compra un producto, cuando uno habla de este tema, debiera estar en la palestra, debiera estar en el conocimiento de la opinión pública. El conocimiento no es una solución en sí misma, pero es una vía de poder actuar. Si no tenemos información, no sabemos ni siquiera quiénes son los actores de esto. Es lo que yo digo siempre en materia de deuda pública. La Argentina debe 500.000 millones de dólares y resulta que nuestros acreedores son secretos, como lo son en México y como lo son en todos los países. Los gobiernos mantienen la complicidad del secreto de los acreedores. Entonces, primer punto, acceso a la información. Suponiendo que se logre un gobierno transparente que permite ese acceso a la información, hacer visible la estructura de costos que implican los productos y servicios para determinar el quantum de la incidencia del coste financiero en la producción general. Tema importantísimo, porque los precios no se determinan por la estructura de costos más un margen razonable de ganancia. Los precios se determinan por una supuesta idílica ley de oferta y demanda que no existe en ninguna parte del mundo porque en todo el mundo la economía está concentrada.
entonces no existe libre juego de oferta y demanda. A lo sumo, en los límites puede ver, cuando alguien va a un supermercado a comprar algo, no negocia ningún precio por oferta y demanda. Compra el precio que está en la góndola. O sea, digamos, el discurso lírico de la pugna por oferta y demanda es válido mientras no existan grandes grupos concentrados de poder. Por lo cual es imperioso de que cuando se quiera actuar, se tiene que entrar bajo una economía regulada y la Iglesia en su momento, la economía recomendada por la Iglesia siempre se ha acercado a las formas corporativas, al rol de las entidades intermedias en la formación de precios y en el conocimiento de la realidad, cosa que ahora está excluido, porque el consumidor está aislado, mientras que los negocios, la economía está concentrada. Una política sería esa, pero lo que pasa es que eso supone una ilusión, la ilusión de que una nueva generación política llegue a tomar el contralor del Estado como para poder llevar adelante políticas públicas de legítimo interés nacional. Y en este momento las estructuras de poder están en manos del enemigo, están en manos del capital financiero que trabaja para sus intereses. Por eso la partidocracia es sierva de la plutocracia, es decir, sierva de los grandes grupos económicos financieros de poder que dominan el mundo. El día que eso se tenga que revertir, lo primero que va a necesitar es acceso a la información, porque no la tenemos, y regulaciones que impongan límites a la expansión incontrolada del poder privado sobre el poder público. Es decir, el problema que yo señalaba, la expresión de Salvucci, el problema de la privatización del poder. Tenemos un poder que no trabaja en función del interés nacional, sino del interés sectorial de quienes facilitaron ese acceso al poder. Hasta ahí donde puedo llegar yo. Pensar en todo un esquema alternativo ya serían palabras mayores, ¿no? Le agradezco muchísimo, Juliano, por la charla y respondernos nuestras dudas, de verdad. Yo creo que muchos se quedan con dudas, pero no podemos ampliar más la sesión, entonces nos vemos en 2 semanas. Quedamos de la charla sobre liberalismo y magisterio de la iglesia, ¿no? Desde ya les agradezco la atención. Espero haber sido útil, es decir, espero que lo que haya transmitido se comparta o no se comparta totalmente, pero por lo menos haya aportado conocimientos e inquietudes para los participantes, ¿no? Desde ya estoy a disposición de ustedes, así que nos mantenemos en contacto y nos veremos dentro de 2 semanas con el tema de liberalismo económico. Bueno, gracias por la atención. Oh, muchísimas gracias, ¿eh? Fuerte abrazo desde México. Igualmente, saludos a todos. Suerte. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao, suerte. Muchas gracias, buen día. Bueno, buen día. Yo salgo ya Luego me mandan una copia cuando lo tengan editado, así tengo yo también el programa, ¿verdad? Claro que sí. Sí. Bueno. Ok, Muchas suerte. Igual gracias. hablamos antes de la otra charla, pero sería dentro de 2 semanas. Ok. Perfectísimo, ¿eh? Muchas Bueno, gracias. suerte y buen fin de semana. Adiós. Adiós. ¿Qué pasa, Andrés? ¿Qué ¿Qué tal? onda? ¿Cómo viste? Oye, sin palabras, cabrón. Un genio, ¿no? Es un genio. Creo que es un genio y ahora yo sí me quedé como con 20 dudas, pero ya la siguiente. Voy a hacerlo más como controlado para pregunta-respuesta, ¿no? Sí, creo que igual antes de iniciar, como que dejemos muy claro las reglas. O sea, en cuanto a ir al tema, no hay que divagarnos porque, pues como viste, traía muchas dudas el señor Francisco, ¿verdad? Entonces,
Y son los debates que yo tengo con él siempre, güey. Y se me va la yugular y ahí se me pone bien loco el señor, güey. Ahí se pone bien loco y como, pues quiere una respuesta así enorme, pues el mismo Juliano muy humildemente pues dice, pues no tengo una respuesta, cabrón. O sea, no es así como, sí es fácil, ¿no? Pero, pero me voy con tarea de investigar, de ver algunos libros. Ese tema de ir a la raíz en cuanto al pentecostalismo y cómo lo liga con el protestantismo y el judaísmo, Está buenísimo. está bien, cabrón. Oigan, yo tengo una duda. Andrés Dímelo. Alfredo es mi amigo, yo lo invité, es amigo aquí de Hermosillo, con ¿Qué cuatro. onda, Andrés? ¿Cómo estás? Mucho Abrazo, gusto. Alfredo. Mucho gusto, ¿eh? Muchas gracias por el espacio. No, no, O- para nada. Vi que estaban grabando la sesión, o sea, se va a subir a YouTube, va a haber alguna difusión o algo así. Mira, yo le voy a preguntar a Juliano si tiene inconveniente de que le demos una difusión más grande, pero por ahora solo tenemos contemplado, o sea, círculos pequeños y él, ¿no? Pero yo no vería ningún problema. Sí, porque va a lo mismo, pues, ¿no? Que dice que no hay difusión, hay que meterle nosotros, que haya más contenido, pues. Sí, sí, no, de acuerdo, de acuerdo. De hecho, yo sí me voy a lanzar a crear un canal de YouTube ya el siguiente mes y tengo planeado así que hacer entrevistas y lo voy a invitar y que se explaye. Súper, súper. Bien, pues qué gusto, ¿eh? Muchas gracias, Alex, por el Zoom. No me quedo platicando porque tengo que salir ahorita con Leo, Vámonos, pero qué gusto verte. igualmente, Órale. Nos vemos, Dios los bendiga. Igualmente. estamos, ahí.